porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios añada bendiciones a su palabra. Bendito sea el Señor. Y aquí mi parte, con nosotros nuestro pastor. Gracias, Señor, te bendecimos. Bendecimos en nombre de Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios en esta preciosa mañana? Es una mañana de bendición, una mañana, ¿verdad?, en la cual podemos, unidos como pueblo de Dios, adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Y bien, pues en esta hora yo sé que se sentaron, pero vamos a estar sobre nuestros pies para así recibir la palabra del Señor en este día que ha de ministrar a nuestros corazones. Pidámosle al Señor que en esta hora que tengamos espíritu receptivo para poder comprender las verdades eternas de Dios que Él nos presenta a través de lo que ya está escrito en lo que nosotros conocemos como nuestra Biblia. Y sabemos que el Señor y el Espíritu ministran a nuestros corazones, ¿verdad?, dejándonos entender lo que es y proviene de Él. Amén. Así que en esta mañana, gloria al Señor, vamos a recibir a nuestro ministro, gloria al Señor, Samuel Restrepo. Él tiene un mensaje en el día de hoy, gloria al Señor. ¿Y cómo le dice a la iglesia? Bienvenido, amén, gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Te bendiga. Amén, amén. Gloria a nuestro Dios, amén. Le damos gloria y gloria a Dios porque aún hay una iglesia sensible. Pueden sentarse, mis amados. Todavía hay una iglesia sensible a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en medio nuestro, amén. No estamos para completar un programa, estamos para qué, para que el Rey de Reyes y el dueño de nuestras vidas dirija nuestras vidas como Él quiera, amén. Dice las Escrituras en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en alma y en verdad. ¿Tienen esa escritura? Juan 4:24 dice, ¿lo tienen? Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en alma y en verdad. ¿Amén? No hay ningún amén porque eso no es lo que dicen las Escrituras. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Yo no sé esta mañana si tú viniste almáticamente o viniste a presentar sacrificio vivo, un sacrificio espiritual en la casa del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, poderoso Dios, porque Padre, tú has hecho como tú quieras, amado Dios. En esta mañana, mi Dios eterno, mira tu pueblo, amado Dios. Un pueblo poderoso Dios que te ama, un pueblo poderoso Dios que está siendo entendido en las verdades presentes, un pueblo, amado Dios, que está siendo entendido en el pacto que nos gobierna, un pueblo que está entendido, poderoso Dios, en que hay una verdad presente, amado Dios. Y si tú dices, poderoso Dios, que hay una verdad presente, amado Dios, fue porque hubo una verdad pasada. Y te pido, poderoso Dios, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, los ojos espirituales, amado Dios, para que podamos entrar en tu palabra, en el océano de tu palabra, poderoso Dios, y podamos entender las profundidades de tu palabra. Todo te lo pido en el maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Entonces, como ya están ahí en Juan 4:24, Juan 4, perdón. Entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Juan 4, desde el versículo 3, y lo vamos a leer hasta el 24. Dice la Escritura en el nombre de nuestro único Dios, dice, salió de Judea, ¿quién? Nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí
reconocen que la naturaleza de Jesús de Nazaret era una naturaleza humana. Dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú no le habrías pedido a él. Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esta porción bíblica la tenía yo hace 2 semanas atrás y se me perdió y entonces llegué hasta el punto donde los dejé a ustedes quizás con la incógnita de decir en espíritu y en verdad. Pero gloria a Dios, porque en esa le entrego yo entrego mi parte y se la doy a nuestro obispo, y nuestro obispo me dio una aclaración de lo que muchas denominaciones hicieron por mucho tiempo. Escucharon leyeron esta escritura y pasaron por encimita, y entonces empezaron ¿a qué? A discutir, a levantar polémica, a decir en qué lugar y cómo tenemos que adorar. Número 1, esta porción bíblica no es para la iglesia. Esta porción bíblica es un relato para Israel. Hay un conflicto ahí. Vemos a los personajes que hay ahí. Jesús de Nazaret, hombre, con una mujer de dudosa reputación. Algunos le dirían, cada uno le va a decir lo que conocen a estas mujeres, que su trabajo es la prostitución. Dice la escritura que esta mujer salió a la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta? La hora sexta es a las 12 del día. Era imposible que todas esas personas en esa región a las 12 del día, en ese calor tan abrasador, vinieran ¿a qué? A sacar agua del pozo. Todos esperaban, inclusive los pastores venían después de la tarde para poder ¿qué?
darles de beber a sus ovejas. Las mujeres que eran las encargadas de ir a recoger el agua venían tarde. Entonces hay dos posibilidades, o hay tres posibilidades, que ella salió a ejercer su trabajo. Las escrituras no me dicen que yo estoy en pecado siempre y cuando yo no me salga de las líneas bíblicas a pensar lo que pasaba en ese momento. Quizás ella salió ¿a qué? A ejercer su trabajo. Quizás fue así a recoger el agua porque es una mujer prostituta. Entonces fue a una hora que no había nadie para que nadie la señalara. Pero qué tan hermoso es Dios, que no importa la condición en que nosotros estábamos un día, estábamos en esa misma condición que esta mujer, con unas necesidades en su alma. Una mujer que conocía ¿qué? La religión. Ella conocía que ese era el pozo donde el padre Jacob les había entregado, y entonces había un conflicto entre dos pueblos, entre los samaritanos y los judíos, en donde tenían que adorar. Entonces estos eran rebeldes y dijeron, aquí es donde vamos a adorar. Y los judíos decían, no, es en el templo. Entonces, la tradición se enfocó solamente en eso, en qué lugar tenían que adorar. Amados hermanos, esa escritura no tiene nada que ver cómo ni dónde hay que adorar. Esa escritura bíblica lo que nos lleva a entender es a quién tenemos que adorar. ¿A quién tenemos que adorar? Dice las escrituras que cuando Dios hizo al hombre y puso en él, sopló en él espíritu, dice que el hombre vino a ser ¿qué? Me gusta la versión de Jubilé, porque dice que el hombre vino a ser un alma viviente. Y esa alma fue lo que lo llevó a ¿qué? A pecar. Porque dice las escrituras que ¿qué? Que la mujer vio que ese fruto era codiciable, era deseable. El diablo la coge y la engaña y le hace ver que ella podía ser como Dios. Entonces lo primero que le tocó el diablo a esa mujer fue su alma, sus emociones, sus decisiones. Y aquí vemos a esta mujer, dice las escrituras en Hebreos 10:1, que todas las cosas anteriores a la ley eran ¿qué? Anteriores de la cruz eran ¿qué? Sombra, tipo y figura. Entonces vemos a una mujer y a un pueblo judío viviendo ¿de qué? Viviendo de la sombra, viviendo de lo que iba a hacer, y eso no los podía llenar. ¿Por qué? Porque lo único que hace la religión, lo único que hace el mundo es llenarnos el alma. Amados, yo tengo problema cuando escucho, y en esta mañana le llamaba la atención a mi esposa, porque si yo no ordeno mi casa, ¿cómo voy a venir a pretender ordenar la casa el pueblo de Dios? Entonces yo le decía a mi esposa, ¿por qué estás orando desde el alma? Hermanos, el alma tiene que morir. El alma, esos deseos tienen que morir. Porque ya nosotros no somos ¿qué? Personas almáticas. Nosotros ya no somos seres almáticos. Cristo fue a la cruz del Calvario y lavó mi alma del pecado que había dentro de mí. Dice que lo quitó. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús de Nazaret, le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta mañana lo estábamos cantando. Tu sangre me limpió. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús en esta mañana? Yo espero que todos, y si alguno no ha tomado la decisión de arrepentirse y permitir que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida, empiece a clamar a Dios. Cantamos también que su sangre nos transformó.
Mi amado, las escrituras me dicen a mí que renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Lo único que va a transformar nuestras vidas es que la palabra de Dios. Lo único que vino a hacer la palabra de Dios es a transformar mi vida. Por eso yo tengo que ir y comer. Jesús en una ocasión les dijo a los discípulos: esta es mi carne y mi sangre, la cuales tienen que comer. Y los religiosos, ¿qué hicieron? Ahí mismo se le para. Eso fue alguna herejía para estos religiosos. Y ahí fueron donde ellos decidieron matarlo. Entonces, en esta mañana yo quiero edificar algo en ustedes, porque a mí la palabra me dice que un día yo voy a estar delante del trono de la gracia, y lo que yo haya edificado va a ser probado en fuego. De ahí que las escrituras dicen que seremos bautizados en el Espíritu y en fuego. Ese en fuego va a ser el día que nosotros estemos delante de la presencia de nuestro Dios cara a cara, y lo que hayamos edificado en nuestras vidas y en las vidas de los demás va a ser probado con fuego. Eso a mí me llena de mucho temor y de mucho temblor. Porque nosotros las 2 semanas atrás estuvimos hablando de que hay un diseño, hay unos planos para la edificación del pueblo de Dios, para la edificación de la iglesia de nuestro Señor. Y estuvimos hablando que en lo natural también hay un orden de operación. No va a entrar primero los que decoran o los que pintan antes de que se eche el fundamento. Hay un orden establecido en lo natural para la edificación. ¿Cuánto no más para el pueblo de Dios? Y esos planos fueron dados exclusivamente por Dios. Nosotros tenemos que regirnos por esos planos. Entonces ya nosotros no operamos en ese sistema antiguo bajo la ley de Moisés. ¿En qué sistema antiguo estaba esta mujer que no había podido saciar su alma? Es más, se montó en 5 buses y ninguno la llevó al destino en que ella tenía que ir. Y Jesús le dijo: sí, has tenido 5 maridos y ninguno ha podido saciar la necesidad que hay en ti. Y ella le dijo: sí. Y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Se montó en el 6.º bus y tampoco la llevaba a su destino. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Dice que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces tenemos que ver una de las cosas. Nos han hablado de la ley. ¿Cuántos saben que la ley está establecida en los primeros 5 libros? La ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. El Pentateuco se llama. Esa es la ley en general. Pero en la ley tiene aspectos ¿qué? Tiene aspectos morales, tiene aspectos civiles, tiene aspectos aspectos dietéticos. Entonces aquí en Efesios 2:15 nos dice que la ley que Jesús, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pablo nos está hablando de la ley en general, que ya lo dije, son aspectos morales, ceremoniales, civiles y dietéticos. Por lo tanto, el término ley es un término general,
Pero si nosotros vamos a Efesios 2:15, dice que habla de los mandamientos expresados ¿en qué? En ordenanzas. No estamos hablando de la ley moral. La ley moral no es una ley, no son mandamientos expresados. No son mandamientos expresados en ordenanzas. Las ordenanzas son las partes ceremoniales de la ley de Moisés, los sacrificios, los rituales que llevan a la mente ¿a qué? ¿A qué llevaba ese pueblo de Israel esa ley de los ritos y las ceremonias? ¿Los llevaba a qué? A Cristo. Ahora, el aspecto moral de la ley de Moisés no fue abolida, no fue anulada. Si nosotros vamos a Efesios 6, 1 y 2, dice: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, la ley, el aspecto moral, no fue abolido. Lo que fue abolido fue que la ley de la ceremonial, todos esos ritos que se hacían allá atrás. Lo que pasa es que después de la cruz aún tenemos mente de ¿qué? Templocéntrica, aún tenemos mentalidad de sacerdocio arónico, todavía tenemos mentalidad de ¿qué? Parroquial. Anoche, muy inocentemente, estábamos en la parte de atrás y toda esta parte de aquí estaba vacía. Toda esta parte de aquí estaba vacía. Y yo me senté allá y le dije: mami, gracias a Dios por mi obispo y gracias a Dios por la palabra que trajo la pastora la semana pasada, que está bregando conmigo en esa área. A mí anoche me provocó sacar la espada y mochar una oreja. La espada de doble filo. Porque alguien me dijo: es que este lugar está santificado, por eso es que todos están ahí atrás. Dije yo: Dios mío, pero estamos allá como sardinas, tenemos aquí una cantidad de espacio, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo usamos? Mi hermano, ¿qué le quita a usted venir y sentarse aquí y decentemente no hacer reguero ni nada, y si lo hace, limpiarlo? Y así lo hubieran hecho, pues más tarde nos quedamos nosotros y limpiamos. Una mentalidad ¿qué? Arónica, una mentalidad parroquial. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñaron. Le estoy diciendo que ahora vamos aquí a hacer esto aquí un burdelo, que vamos a empezar a bailar y a traer. No. No diga que yo estoy diciendo ahora que aquí podemos venir a hacer lo que nosotros queramos. No. Entonces, esas ordenanzas ceremoniales estaban basadas en ¿qué? En sombra. Pero eso ya está ¿qué? Eso ya está obsoleto. Todas las ceremonias, además Jesucristo vino a cumplir la ley ceremonial. Él, como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, vino a ¿qué? A cumplir la ceremonia para poder ¿qué? Perdonar los pecados. Él, como cordero, vino y se presentó. Él, como sumo sacerdote, vino y presentó su propio cuerpo como sacrificio santo delante de Dios. Fue a la cruz del Calvario. Esa ley ceremonial fue la que vino Jesucristo a cumplir. Entonces hay varios detalles que quiero que veamos en esta porción bíblica, si me da el tiempo. En Juan 4 ya hablamos de la hora sexta. Hablamos de los personajes, que era ¿quién? Jesús de Nazaret, como el Cordero de Dios, la samaritana, una prostituta, y ambos tenían algo en común. Usted va a decir: hermano, ¿y cómo es que el Señor? Los dos tenían sed. Por eso empecé diciéndole que sí, que Jesús era ¿qué? 100% hombre. Jesús tenía la necesidad de dormir. Es más, se quedó dormido en medio de una tormenta.
Lo que pasa es que nosotros nos fijamos más en el milagro que se hizo en ese momento y no vimos la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Le dio sueño, se quedó dormido en medio de la tormenta. ¿Cuántos sabemos que Jesús de Nazaret, el Cristo encarnado, tuvo necesidades, se cansó? Dice la escritura que leímos anteriormente que se cansó, tuvo necesidad de dormir. Hebreos 5 del 7 al 8 nos dice, Hebreos 5 del 7 al 8, para los que están tomando notas, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús de Nazaret lloraba. Jesús de Nazaret tuvo temor. Jesús de Nazaret tuvo que aprender a obedecer. Y la obediencia no fue fácil. La obediencia fue que ir a la cruz. Jesús de Nazaret creció en estatura, en sabiduría ante Dios y los hombres. Tuvo hambre. Pero vemos a la mujer bien. Y la religión, hermanos, nos alza a nuestra alma. Lo vemos ahí en esta mujer. ¿Cuánto buscamos? Yo fui fui uno que busqué en toda parte, tratando de saciar mi alma. Y solamente el Cristo de la a matar mi alma, porque esa alma me estaba llevando para el infierno. Yo tengo problema cuando escucho ministros empotrando una cierta fortaleza en la mente de mis hermanos. Alma mía, alaba a Jehová. Mi amado, nosotros cada día tenemos que morir a esa alma. Nosotros no podemos seguir viviendo, alimentando esa alma que nos lleva ¿a qué? Nos lleva a la destrucción. Sigamos viviendo almáticamente. Sigamos pidiéndole a Dios que sacie esa alma. Yo tengo que morir a esa alma día a día. Pablo lo decía. Cada día tengo que morir a mi yo. ¿Cuál es mi yo? Esa naturaleza adámica, esa naturaleza almática que heredé de mis primeros padres, de Adán y Eva. Jesucristo no vino a remendar esa alma. Jesucristo no vino a remendar ese hombre adámico. Jesucristo vino a dar una vida y una vida nueva. Yo ya no soy el Samuel que vivo almáticamente. Por mucho tiempo, sí, mientras estuve metido en la religión, viví almáticamente. Y por eso vivía la vida en un desorden. ¿Por qué? Porque lo que permitía era que mi alma gobernara mi vida y no la vida del Espíritu en mí. Hermano, y entonces ¿cómo crezco? Nos manda las escrituras a que crezcamos, a que ya dejemos de ser niños fluctuantes que por cualquier viento de doctrina. Y no tengo tiempo, pero voy a empezar a ministrar acerca de lo que tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener, dos semanas atrás les di un poquito de lo que voy a ministrar si termino esta serie de mi herencia. Los valores que tenemos que tener nosotros como personas, como esposos, como pareja, como familia. Valores que nosotros tenemos que vivir por ellos. No hay un sistema de valores en nuestras vidas. No hay un sistema de valores en nuestros hogares. No hay un sistema doctrinal.
Y lo voy a decir así porque yo sé que esto tiene que cambiar en Jesús el camino. No hay un sistema de doctrina establecido para yo poder decir, por esto doy mi vida. Porque es que la doctrina divide. ¿Cuántos están de acuerdo que la doctrina divide? Sí, la doctrina divide, pero a los religiosos. La sana doctrina divide a los religiosos. Es tiempo que nosotros, como Jesús el camino, tengamos primeramente un sistema de valores como personas, como matrimonios y como familias. Tenemos que tener un sistema de doctrina para poder nosotros decir, por esto doy mi vida. Ustedes, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos, ¿qué dice las Escrituras? Que fueron discipulados por el Maestro. Fueron discipulados por el Maestro. Claro, como antes de la cruz no habían recibido la nueva naturaleza divina, entonces, ¿qué hicieron? Echaron pie. Pero no fue porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo falló. Muchos dicen, no, pero es que si nosotros vemos el ministerio de Jesús, lo único que terminó fue con 120. Pero a esos 120 los discipuló. Y eso fue lo que ellos pudieron, no solamente cuando recibieron la nueva vida, tenían un sistema doctrinal por la cual vivir la vida y ser capaz de ir, aunque fuera a la hoguera si era necesario. Si los tenían que sacrificar en un madero, allá iban. ¿Por qué? Porque tenían un sistema de creencias, un sistema doctrinal establecidos en el único fundamento que es Cristo Jesús. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida sin tener unas directrices, sin saber en qué creer. Y hoy tenemos la facilidad de escuchar a cualquier charlatán. Hoy se levanta cualquiera y sí que yo recibí la revelación de la gracia. Recibí la revelación de la elección. Pero cuando yo voy y le pongo las Escrituras como RX a esto que me están diciendo, han cogido el 10% de las Escrituras para establecer una doctrina. Yo a usted no le acepto que usted me venga con una doctrina siempre y cuando usted no me la presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted me trae a mí una doctrina que usted la está refutando, que usted está diciendo, pero es que mire que aquellos están diciendo aquello, porque Dios en este momento está levantando el quinto ministerio, que es el misterio apostólico, para traer ¿qué? Para traer orden al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Pablo vino a traer ¿qué? No solamente él vino, lo llevó, dice las Escrituras, que fue llevado al tercer cielo. Y allá Dios le tuvo que haber abierto los planos de la edificación de la iglesia. Y cuando vino, encontró una iglesia que en desorden. En desorden encontró la iglesia. Y entonces empezó él a traer que orden, empezó a traer que doctrinas, edificados en la doctrina de los apóstoles y los profetas. No que yo me vaya a levantar ahora como profeta o como apóstol a decir, no, porque es que miren lo que yo creo que se dice en las Escrituras. No, hay un sistema hermenéutico establecido por las mismas Escrituras, que yo tengo que hacer un estudio minucioso, detalladamente, exhaustivo, para que ya me dejen de engañar. Por mucho tiempo fui engañado. Porque me pusieron fe, y lo tengo que repetir hoy mismo, hoy también. Fui edificado con los libros de Maxwell. Para mí, Maxwell era un Dios, porque conocía más a Maxwell que la palabra de Dios. ¿Y eso era qué? Información, más no revelación. 21 leyes de cómo ser un líder. Sí, me ayudó a ser un líder, pero como cristiano, como hijo de Dios, un desastre. No tenía qué carácter,
Aún mi obispo está bregando conmigo en una área. Yo soy un Pedro. Pero ¿debido a qué? Debido a que ya no me dejo edificar por cualquier charlatán. Yo les decía la semana pasada, me volví muy selectivo en mirar qué es lo que voy a leer. Inclusive, cuando el obispo me llamó a ser parte del equipo magistral del Instituto Bíblico, tuve ciertas dificultades. Pero gracias a Dios por la sabiduría que Dios le ha dado a este hombre que está bregando conmigo en esa área. Amados, todos los que estamos aquí no hemos llegado. Hay unos que piensan que ya llegaron. Vean, mi hermano, en estos días le mandé yo a decir a un apóstol, y usted de pronto cree que usted ya llegó, pero ¿sabe qué? Nosotros vamos montados en este mismo avión. En el avión del reino de Dios, todos estamos montados. Quizás tú, por la revelación que Dios le ha dado, vaya en primera clase. Pero mi hermano, no porque usted vaya en primera clase, señor apóstol, usted va a llegar primero que nosotros. Usted va a llegar al mismo tiempo en el mismo tren, en el mismo avión. ¿Por qué? Porque las escrituras me dicen hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y en esas estoy yo, siendo edificado, siendo triturado, siendo formándose Cristo en mí, que eso es lo que la iglesia no ha entendido. La iglesia no ha entendido que ya Cristo, que ya Dios, por su Santo Espíritu, mora dentro de mí. El día que Dios me abrió los ojos y yo pude entender de que en mí se había depositado la vida del Espíritu en una semilla, tenía que empezar a qué. Esa semilla había que empezar a qué. A regarla. Había que empezar a cultivarla para poder que creciera. No podemos sembrar una semilla nosotros lo decimos un tarro, a los colombianos, en un tarro, en un pote, en una vasija, y no le vamos a echar agua. No la vamos a cuidar. ¿Qué va a pasar? No va a crecer. Pues mis amados hermanos, eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. No hay excusa, porque Dios ha levantado 5 funciones, no 5 títulos, porque los títulos lo que hacen es que dañar la obra del Señor. Funciones. Pablo lo decía, yo, apóstol entre vosotros. Anoche hubo de todo lo que me pudo haber ministrado en el día de anoche, porque no solamente vinimos a participar de una celebración, no. Nosotros hemos entendido que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos ¿con qué? Como para Dios. Dice las Escrituras, todo lo que tú hagas, hágalo como para Dios. Sea aquí dentro, sea en tu casa, sea en tu trabajo, todo lo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer como para el Señor. Entonces ahí me muestra a mí la palabra que yo tengo que ser ¿qué? Excelente en mi trabajo. Yo como cristiano tengo que ser el primero en llegar. Yo tengo que cumplir con lo que mis jefes me dicen, porque estoy dando testimonio de que Cristo vive en mí. Yo les he compartido, cuando yo estaba siendo informado, mas no revelado por las Escrituras, porque hoy en día hacemos lo mismo que los que venden las revisticas. Cogemos los libros y lo queremos ¿qué? Interpretar las Escrituras con lo que me dice el libro. No, mis amados hermanos, métase en la única y exclusiva palabra de Dios, que es la que tiene vida, la que da vida. Entonces, cuando estuve yo en ese sistema religioso, mi jefe ni me quería escuchar, Entré a Jesús el Camino. Dios me trajo a este lugar, porque si hubiera sido por mí,
yo no vengo. Yo no vengo porque yo le dije, Señor, yo no quiero bregar con evangélicos. Yo quiero que tú me dejes bregar con los impíos, con personas que no han sido expuestas a ciertas doctrinas o tradiciones humanas, porque ahora hay que empezar a derribar para poder edificar de acuerdo a tu diseño. ¿Y cuántos saben que no es lo que nosotros decimos? ¿Cuántos saben que no es lo que a nuestra alma le gusta? Es a lo que Dios me ha llamado a hacer y a donde Dios me ha llamado a hacer. Porque déjeme decirle que si usted ha llegado a este lugar, usted tiene aquí un lugar en el cuerpo local, que Jesús el camino, para usted desarrollarse. Y si hay algo que me motiva a estar más y más aquí, es que aquí hay oportunidades para todos. Anoche me quedé en ese pensamiento, mientras estábamos en la celebración, la palabra de Dios, yo venía con otro pensamiento muy diferente, en que lo que estábamos haciendo, no lo estábamos haciendo bíblicamente, porque las escrituras no dicen que honremos al pastor, las escrituras me dicen, honre a quien honra merece. Sí, entonces, y este hombre en su sabiduría infinita, se paró aquí al frente y estableció esa escritura. Párese Julano, hizo parar a toda la congregación para honrarla. La noche de anoche no era simplemente para nuestro obispo. La noche de anoche era ¿para qué? Para honrar a los que honra merecen, y somos todos nosotros. Porque si hay algo que nosotros estamos tratando de desarrollar aquí en medio nuestro, es que una cultura de reino. Porque a eso fue que Dios nos llamó. Jesús no vino a salvar a los que se habían perdido. Jesús vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió en la cruz? En Génesis se perdió el reino, el dominio que Dios le dio al hombre, se lo entregó a Satanás por haber obedecido a Satanás. Y entonces vino a ¿qué? El diablo vino a ser el dueño y señor de toda la creación de Dios. Eso fue lo que vino Jesús, a buscar lo que se había perdido. La vida del Espíritu en sus hijos y el reino. La vida del Espíritu ya fue restablecida en nuestras vidas. Jesús no vino, y vuelvo a repetirlo, a remendar mi vieja naturaleza. No, Él vino a matar mi vieja naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de que alguno de mis hermanos está chuletudito? Por sus actitudes. Y por mucho tiempo yo tuve una muy mala actitud. Pero qué bueno venir y encontrar gente humilde, gente que Dios los está llevando a donde Dios los está llevando. Y déjeme decirlo, que no en ninguna parte figura solamente el nombre de el obispo Jafé Caraballo. Figura Iglesia Jesús el Camino. Porque esto no depende de un solo hombre. El reino no depende de un solo hombre. La religión depende de un solo hombre. La religión está basada en un solo en una sola estrella. Pero el reino depende de un solo rey y de sus colaboradores. Les voy a dejar con un poquito de inquietud para que de pronto, si ven en el calendario la próxima vez que me toque, pues vengan. Y si no, deben de venir, porque no es porque yo esté aquí, es porque cada día que nosotros nos exponemos a las escrituras, estamos siendo edificados, estamos siendo capacitados. Jesús dice en su palabra en Juan 4:24, y con esto termino: Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Éramos
personas almáticas antes de Cristo venir a nuestras vidas. O sea que ya nosotros somos ¿qué? Esos adoradores en espíritu. ¿Y qué quiere decir en verdad? En verdad es la palabra en griego aletheia, que quiere decir realidad. La traducción del hebreo en esa palabra aletheia, el significado es realidad. Jesús le está diciendo: estoy buscando a hombres, adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en realidad. ¿Por qué en realidad? Porque estuvimos diciendo que aquella mujer y todo el sistema religioso estaba adorando ¿qué? En la sombra. La sombra no los podía ¿qué? Alimentar, la sombra no los podía llenar. Solamente la realidad, la aletheia, que es ¿quién? Cristo Jesús. Jesús lleno de ¿qué? De gracia y de realidad. Lo que le está diciendo Jesús: usted estuvo viniendo a este pozo, usted se estuvo alimentando de la sombra, mas ahora ha venido la realidad. La hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en la realidad. Pregunta: ¿en qué tú estás todavía adorando al Padre? ¿En la sombra o en la realidad? Entraré muy despacio a poder establecer esa verdad de adorar a Jesús, el hombre, antes de la cruz, y adorar a Jesucristo después de la cruz. El Cristo trascendió el cuerpo de Jesús. El Cristo trascendió la tumba. El Cristo trascendió los cielos. Y el Cristo trascendió esta naturaleza adámica que había en mí. Por eso Dios no está buscando adoradores almáticos. Alma mía, adora a Jehová. Ay, qué pena, pero te quedas ahí sometida al Espíritu. Te tienes que someter al Espíritu, alma mía. David, y muchas de esas oraciones y exclamaciones que nosotros hacemos, las hacemos porque vemos a quién, a un David exclamando desde su alma, desde su alma. Amén. Se me acabó el tiempo. Amados, son bendecidos. Bendecido el nombre del Señor. La hora viene y la hora es donde Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La confusión de la gente hoy día es: ¿dónde debo ir a adorar? Pero lo que se han olvidado y lo que aquí Cristo le está enfatizando a esta mujer, no es donde tú vayas a adorar, es a quién tú adoras. Amén. Entonces, por eso es que hoy en día usted ve toda esta política religiosa que hay, toda esta propaganda religiosa que hay, donde a veces ni siquiera se respeta que un miembro ya asista a una congregación en particular. Lo que queremos es llenar nuestros lugares, porque el sentir y el entendimiento que poseen es que todavía debemos buscar un sitio donde adorar y no a quien estamos adorando.